En 2018, una decisión aparentemente técnica modificó la manera en que millones de personas entendían el mundo. No fue una ley, no fue un golpe de Estado, no fue una censura explícita, fue un ajuste en un algoritmo, un cambio en la ponderación de interacciones significativas dentro del feed de una de las plataformas más grandes del planeta. El comunicado oficial hablaba de priorizar contenido relevante entre amigos y familiares. Una frase amable, inofensiva, incluso ética. Lo inquietante no fue el ajuste. Lo inquietante fue lo que produjo. En los meses siguientes, estudios internos mostraron un aumento medible en la polarización del contenido político consumido por usuarios. Más interacción, más intensidad, más reacción emocional y, paradójicamente, más sensación de estar informado. Nadie fue obligado a pensar nada. Nadie recibió una orden. Nadie fue censurado de forma visible. Sin embargo, millones comenzaron a sentir que sus opiniones eran más claras, más definidas, más urgentes. La pregunta no es si fueron manipulados. La pregunta es, ¿cuándo una opinión deja de ser una conclusión y empieza a ser el resultado de un entorno cuidadosamente diseñado? La manipulación moderna rara vez se presenta como coerción. No grita, no amenaza, no impone, optimiza atención, optimiza permanencia, optimiza reacción y en ese proceso optimiza creencias. La historia del poder siempre estuvo asociada a figuras visibles, reyes, dictadores, magnates, líderes carismáticos, pero el poder contemporáneo opera de manera diferente. No necesita ocupar el centro del escenario, necesita ocupar el entorno. Durante décadas, la influencia se entendía como propaganda directa, un mensaje diseñado para convencer, pero la sofisticación actual no consiste en el mensaje, consiste en el marco. No se trata de decirte qué pensar, se trata de determinar qué es pensable. Ese es el primer desplazamiento estructural que debemos entender, porque una opinión no nace en el vacío, nace dentro de límites, dentro de categorías, dentro de un menú de posibilidades que alguien, en algún momento, ayudó a configurar. Y ese alguien no siempre es quien imaginas. Volvamos al detalle técnico. Cuando una plataforma decide que el contenido que genera más comentarios tiene mayor prioridad, introduce un incentivo invisible. Los creadores aprenden rápido, ajustan su tono, incrementan la carga emocional, simplifican matices. Lo que no provoca reacción desaparece. Lo que divide se amplifica. Y sin que nadie lo note, el ecosistema completo comienza a inclinarse hacia extremos más nítidos. Pero aquí hay un matiz crucial. La mayoría de los ingenieros que implementan estos cambios no se perciben como manipuladores. Están optimizando métricas, resolviendo problemas, mejorando productos. La manipulación en este contexto no es necesariamente una conspiración coordinada, es una consecuencia estructural, y eso la vuelve más peligrosa, porque cuando no hay villano visible, la vigilancia se diluye. Durante audiencias legislativas en distintos países, ejecutivos de plataformas han afirmado que simplemente ofrecen herramientas, que los usuarios eligen qué consumir, que la responsabilidad es individual. Y, técnicamente, no están mintiendo. Tú eliges hacer clic, tú eliges comentar, tú eliges compartir, pero ¿dentro de qué marco eliges? Imagina un supermercado donde la disposición de los productos está diseñada para maximizar compras impulsivas, la música, la iluminación, la altura de los estantes, la posición de las marcas más rentables. Sigues siendo libre de elegir, pero el entorno fue diseñado para que ciertas elecciones sean más probables que otras. Ese es el punto de partida de nuestra autopsia. No estamos analizando propaganda tradicional. Estamos analizando arquitectura cognitiva, y la arquitectura no obliga, orienta. En 2014, un experimento interno realizado por una gran red social modificó el tipo de contenido emocional que algunos usuarios veían en su feed, sin informarles explícitamente. El resultado mostró que las emociones podían contagiarse digitalmente. Quienes veían más publicaciones negativas tendían a publicar más contenido negativo. Lo mismo ocurría con contenido positivo.
El hallazgo no fue que las personas son influenciables. Eso ya lo sabíamos. El hallazgo fue que la simple alteración del entorno informativo, sin interacción directa, sin argumento persuasivo, era suficiente para modificar estados emocionales colectivos. Ahora piensa en esa capacidad aplicada a temas políticos, a debates culturales, a percepciones sobre riesgo, seguridad o amenaza. Cuando tu percepción de la realidad depende del flujo constante de estímulos seleccionados por un sistema invisible, tu opinión comienza a formarse sobre una base que no controlas, y sin embargo, la sentirás como tuya, porque nadie te dijo qué pensar. Simplemente viste lo que parecía natural ver. Aquí surge la primera micro-revelación estructural. La manipulación más eficaz no actúa sobre tus ideas, actúa sobre tu entorno de exposición. Lo que vemos repetidamente adquiere legitimidad. Lo que no vemos pierde existencia psicológica. Si una narrativa domina tu feed durante semanas, no necesitas que alguien te convenza explícitamente. La familiaridad hace el trabajo. La repetición suaviza la resistencia crítica y gradualmente el rango de interpretaciones posibles se estrecha. Lo interesante es que este fenómeno no comenzó con Internet. Los periódicos del siglo XIX ya entendían la importancia de la agenda. Decidir qué noticias merecían portada era decidir qué asuntos parecían urgentes. La radio amplificó esa capacidad, la televisión la sofisticó, pero la diferencia actual es la personalización. Antes la manipulación era masiva, hoy es íntima. Tu feed no es el de tu vecino, tu percepción de la realidad no es idéntica a la de tu colega, y eso fragmenta el espacio público. Cuando cada individuo vive dentro de un microentorno informativo distinto, el consenso deja de ser orgánico, se convierte en una ilusión local. Este es el terreno donde comienza nuestra disección. No estamos preguntando si existe manipulación, estamos preguntando cómo se integra en sistemas que consideramos normales. Porque si el entorno define el marco, y el marco define lo pensable, entonces la autonomía intelectual depende menos de tu capacidad de razonamiento y más de la arquitectura que rodea ese razonamiento. Y esa arquitectura rara vez es neutral. La pregunta que dejamos abierta es incómoda. Si tus opiniones emergen dentro de un entorno diseñado para maximizar reacción, ¿cuánto de tu convicción es conclusión y cuánto es consecuencia? La respuesta no es obvia, y aún no hemos identificado el mecanismo, pero ya hemos detectado el escenario. Y en anatomía del poder, el escenario nunca es casual. Si el escenario no es casual, entonces debemos analizar quién lo construye. Durante gran parte del siglo XX, el poder informativo estaba concentrado en pocas manos. Grandes conglomerados mediáticos decidían qué historias merecían existir en la conversación pública. Era un modelo vertical, centralizado, identificable. Hoy, el paisaje parece distinto. Las plataformas digitales insisten en que no son medios. Se definen como infraestructuras neutrales, espacios donde los usuarios generan contenido libremente. Pero la neutralidad es una palabra estratégica, porque aunque tú produzcas el contenido, no controlas la distribución. Y en el poder, distribución es jerarquía. En 2007, cuando comenzaron a consolidarse los feeds algorítmicos, se produjo una transición silenciosa. El orden cronológico dejó de ser el principio rector. Lo que veías ya no dependía de cuándo fue publicado, sino de lo que un sistema estimaba que mantendría tu atención. Ese cambio técnico alteró la estructura del espacio público digital. Antes, la conversación era secuencial, ahora es priorizada, y la priorización implica criterio. Ese criterio no se basa en verdad, precisión o profundidad, se basa en probabilidad de interacción. Aquí emerge el ecosistema de influencia invisible. No se trata solo de plataformas. Se trata de la interacción entre algoritmos que maximizan permanencia, creadores que optimizan visibilidad, medios que buscan tráfico, anunciantes que compran atención, usuarios que reaccionan emocionalmente. Nadie, de forma aislada, controla todo el sistema, pero el sistema produce efectos coherentes. En 2012, un ejecutivo de una empresa tecnológica declaró en una conferencia interna
que el verdadero producto no era la red social, sino el tiempo de atención de los usuarios. Esa frase, aparentemente pragmática, revela un desplazamiento estructural. Si el producto es la atención, entonces todo el diseño se orienta a capturarla. Y la atención humana no responde con mayor intensidad a lo equilibrado, responde a lo extremo, a lo que confirma, a lo que amenaza. Aquí aparece un hecho contraintuitivo. La polarización no necesariamente surge porque la gente se vuelva más ideológica. Surge porque el contenido moderado es menos rentable en términos de interacción. El algoritmo no tiene ideología, tiene incentivos, y los incentivos moldean el entorno. Cuando un creador descubre que un titular más provocador multiplica su alcance, aprende, ajusta su narrativa, acentúa el conflicto, simplifica matices, no porque crea necesariamente en la radicalización, sino porque responde a métricas. El ecosistema recompensa intensidad, y la intensidad desplaza la complejidad. Pero aquí hay una pieza menos visible. En 2016, documentos filtrados mostraron que ciertas plataformas ya habían detectado internamente que los sistemas de recomendación tendían a llevar a los usuarios hacia contenido progresivamente más extremo. El fenómeno fue descrito como Rabbit Hole Effect. No era un accidente inesperado, era una consecuencia lógica de optimizar por engagement. El error estratégico que nadie notó al principio no fue técnico, fue conceptual. Se asumió que maximizar interacción equivalía a maximizar valor. Pero interacción no es sinónimo de comprensión. Puede ser sinónimo de activación emocional, y la activación emocional reduce la deliberación. Cuando una persona está emocionalmente estimulada, procesa información de manera más rápida y menos analítica. Esto no es teoría conspirativa, es psicología básica. El sistema, sin declararlo, favorece estados mentales reactivos. Aquí debemos hacer una pausa estructural. La manipulación clásica implicaba persuadir mediante argumentos. La manipulación contemporánea optimiza estados psicológicos. No necesita convencerte con lógica sólida. Solo necesita mantenerte activado el tiempo suficiente para que interiorices una narrativa repetida. Y esa narrativa puede no haber sido diseñada por un único actor malicioso. Puede ser la suma de miles de microdecisiones optimizadas por atención. En 2018, cuando algunas plataformas intentaron reducir la difusión de noticias falsas, introdujeron cambios que penalizaban contenido de baja credibilidad. El resultado fue ambiguo. Disminuyó cierta desinformación directa, pero aumentó la circulación de opiniones polarizadas disfrazadas de análisis legítimo. El sistema se adaptó, siempre se adapta, porque el núcleo no cambió. La métrica principal sigue siendo interacción. El ecosistema de influencia invisible funciona como un mercado de narrativas, y en ese mercado las historias que sobreviven no son necesariamente las más verdaderas, son las más estimulantes. Este entorno crea una sensación peculiar, la ilusión de descubrimiento autónomo. Cuando encuentras un hilo viral, un video impactante o un análisis contundente, sientes que lo descubriste, que llegaste ahí por curiosidad propia, pero cada sugerencia fue priorizada, cada recomendación fue calculada. No para manipularte ideológicamente de forma explícita, sino para prolongar tu permanencia. La pregunta estructural cambia entonces de forma. No es, ¿alguien quiere que pienses esto? Es, ¿qué tipo de pensamiento genera más interacción y, por tanto, más visibilidad? La diferencia es sutil pero decisiva. En un sistema donde la visibilidad depende de la reacción, las opiniones que se expanden no son neutrales, son las que mejor activan sesgos cognitivos preexistentes, sesgo de confirmación, sesgo de disponibilidad, sesgo de grupo. Y cuanto más tiempo pasas dentro de ese entorno, más coherente parece tu visión del mundo, porque el entorno se ajusta a ti, pero también te ajusta a él. Este es el punto donde la arquitectura se vuelve bidireccional. No solo consumes contenido acorde a tus inclinaciones se refuerzan mediante exposición selectiva. Gradualmente, el espacio de duda se reduce. No porque alguien te prohíba dudar, sino porque la información que desafía tu posición pierde visibilidad.
Aquí emerge otra micro-revelación. El poder contemporáneo no impone silencio. Administra relevancia. Lo irrelevante desaparece sin necesidad de censura explícita. Y lo relevante se define por su capacidad de generar reacción. El ecosistema de influencia invisible no necesita conspiraciones coordinadas. Funciona por incentivos alineados. Cuando creadores, plataformas y anunciantes comparten la misma métrica, atención, el resultado estructural es predecible. Mayor intensidad, menor matiz, más convicción y una sensación creciente de que tu opinión es el producto de un análisis personal profundo. La tensión aumenta, porque si el entorno define lo visible y lo visible define lo pensable, entonces la pregunta ya no es si estás siendo influenciado, es si puedes identificar el diseño mientras estás dentro de él. Y lo más inquietante es que el diseño no parece diseño, parece caos, parece debate, parece libertad, pero aún no hemos llegado al núcleo, todavía no hemos nombrado el mecanismo, solo hemos cartografiado el terreno, y el terreno ya muestra una coherencia inquietante. En 1928, un libro cambió discretamente la relación entre poder y opinión pública. No fue un manifiesto político, no fue un tratado filosófico, fue un manual. Su autor, Edward Bernays, su título, Propaganda. Bernays no hablaba de manipulación como algo clandestino, hablaba de ella como una necesidad estructural en sociedades democráticas masivas. Según su tesis, en un mundo donde millones de personas no pueden deliberar directamente sobre cada decisión, alguien debe ingenierizar el consentimiento. La expresión es inquietante. Ingenierizar, no persuadir, no debatir, diseñar. Bernays entendía algo que los regímenes autoritarios ya practicaban, pero que las democracias preferían no reconocer. La opinión pública puede ser moldeada mediante la administración estratégica de símbolos, emociones y contexto. Uno de sus casos más conocidos fue la campaña para normalizar que las mujeres fumaran en público. En la década de 1920, fumar era considerado inapropiado para mujeres en muchos espacios sociales. Bernays no intentó convencerlas con argumentos médicos ni comerciales directos. Asoció el cigarrillo con emancipación. Lo presentó como antorchas de libertad. No cambió el producto, cambió el marco simbólico. Y en pocos años, el comportamiento social se transformó. Lo relevante aquí no es el tabaco, es el método. Bernays comprendió que la mayoría de las personas no forma opiniones a partir de datos aislados, las forma dentro de narrativas culturales. Y quien controla la narrativa, controla el significado. Durante la Primera Guerra Mundial, el Comité de Información Pública en Estados Unidos utilizó carteles, discursos y noticias para construir apoyo popular a la intervención militar. No se trataba solo de informar, se trataba de alinear percepción. Lo interesante es que muchas de estas estrategias fueron justificadas como necesarias para proteger la estabilidad social. El documento que redefine nuestra narrativa aquí no es un decreto secreto, es una idea normalizada. La gestión de percepción es parte integral del poder moderno. Pero aquí emerge un detalle crucial. En el siglo XX, la ingeniería del consentimiento era predominantemente centralizada. Gobiernos y grandes corporaciones contrataban expertos en relaciones públicas. Los medios tradicionales amplificaban mensajes. El flujo era vertical. Hoy el flujo es distribuido. Sin embargo, el principio subyacente no ha desaparecido. Se ha sofisticado. En 1971, el llamado Memorándum Powell, escrito por Lewis Powell, antes de convertirse en juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, proponía una estrategia coordinada para influir en universidades, medios y opinión pública con el fin de contrarrestar lo que consideraba una amenaza ideológica al sistema empresarial. El documento no ordenaba manipulación directa, proponía inversión estratégica en marcos culturales, crear think tanks, financiar investigaciones, influir en currículos. No se trataba de imponer ideas por la fuerza, se trataba de ocupar el entorno intelectual. Décadas después, esa estrategia fue replicada por múltiples actores ideológicos de distintos espectros.
No es un fenómeno exclusivo de una corriente política. Es una lógica estructural del poder moderno. Aquí se produce nuestra microrrevelación. La manipulación más eficaz no altera directamente tus conclusiones. Altera el ecosistema donde tus conclusiones parecen inevitables. Cuando una idea circula repetidamente en medios, universidades, plataformas digitales y conversaciones cotidianas, comienza a adquirir una apariencia de sentido común, y el sentido común rara vez se cuestiona. En los años 90, con la expansión de Internet, muchos pensaron que la descentralización informativa reduciría el control narrativo. La multiplicidad de voces parecía garantizar pluralidad auténtica. Pero lo que ocurrió fue más complejo. La descentralización de producción no implicó descentralización de distribución, y quien controla la distribución controla la visibilidad. Aquí debemos introducir un personaje secundario decisivo en esta arquitectura contemporánea. El ingeniero de sistemas de recomendación no es un político, no es un editor tradicional, no es un activista, es un programador que ajusta parámetros para optimizar métricas. Sin embargo, sus decisiones determinan qué contenidos emergen, cuáles desaparecen y cuáles se vuelven dominantes. Y esas decisiones no siempre se toman con conciencia de impacto sociopolítico profundo. A veces se toman para mejorar retención de usuarios en un 3%, pero ese 3% puede amplificar narrativas que alteran elecciones, reputaciones o movimientos sociales. En 2016, investigaciones académicas mostraron que los sistemas de recomendación podían crear espirales de radicalización suave, donde el usuario no percibe un salto brusco hacia extremos, sino una progresión gradual. Paso 1. Contenido informativo. Paso 2. Contenido interpretativo. Paso 3. Contenido emocionalmente cargado. Paso 4. Contenido confrontacional. Cada paso parece coherente con el anterior, y el usuario siente que simplemente está profundizando su comprensión. Pero la progresión fue sugerida. Aquí aparece el error estratégico que muchos subestimaron: creer que la acumulación de microajustes técnicos no produce macroefectos culturales. El sistema no necesitó una conspiración global para influir en procesos electorales o debates públicos. Bastó con que los incentivos priorizaran interacción, y la interacción favorece conflicto. La historia de la propaganda clásica muestra intencionalidad explícita. La historia contemporánea muestra convergencia de incentivos. No es necesario que alguien ordene polarización, basta con que la polarización sea rentable, y lo rentable se amplifica. La ingeniería del consentimiento del siglo XX requería coordinación centralizada. La del siglo XXI puede emerger de la suma de decisiones descentralizadas que comparten la misma métrica. Atención, esta es la evolución estructural. Antes, el mensaje era diseñado. Hoy, el entorno es diseñado. Y el entorno produce mensajes dominantes casi de manera orgánica. La pregunta que debemos hacernos ahora es más profunda que en secciones anteriores. Si durante décadas la gestión de percepción fue una estrategia deliberada, documentada y defendida públicamente por teóricos del poder, ¿por qué asumimos que en la era digital esa lógica desapareció? Quizá no desapareció. Quizá se volvió menos visible, más integrada, más automatizada. La tensión aumenta porque estamos llegando a un punto incómodo. No estamos hablando de manipulación como anomalía. Estamos hablando de manipulación como característica estructural del sistema informativo moderno. Pero aún no hemos revelado el diseño completo. Todavía parece que hablamos de efectos colaterales, de consecuencias no intencionales, de dinámicas emergentes, y eso es parcialmente cierto, pero en la siguiente capa descubriremos algo más inquietante. Lo que parece espontáneo puede ser funcional. Y cuando algo es funcional para el poder, rara vez es accidental. En 2013, un pequeño equipo dentro de una gran plataforma digital detectó un patrón inesperado. Ciertas publicaciones diseñadas para provocar indignación moral no solo generaban más comentarios, generaban comunidades, no comunidades organizadas formalmente, sino agrupaciones emocionales. Usuarios que antes interactuaban esporádicamente
comenzaban a congregarse en torno a temas altamente cargados. Se seguían entre sí, compartían marcos interpretativos similares, reforzaban mutuamente su lectura de la realidad. Desde el punto de vista de producto, era una buena noticia: más interacción, más tiempo de permanencia, más lealtad. Pero desde el punto de vista estructural, era otra cosa. El sistema no solo distribuía contenido, estaba ayudando a formar identidades. Aquí aparece un hecho contraintuitivo que pocos analistas consideraron en su momento. La radicalización no necesita comenzar con ideas extremas, puede comenzar con pertenencia. La psicología social ha demostrado durante décadas que las personas tienden a adoptar posiciones más definidas cuando se sienten parte de un grupo cohesionado. El fenómeno es conocido como polarización grupal, pero en el entorno digital, esa polarización no ocurre en una sala física, ocurre en feeds personalizados. El error estratégico que nadie notó al principio fue suponer que la tecnología solo amplificaba opiniones preexistentes. En realidad estaba facilitando la consolidación de identidades basadas en esas opiniones. Y la identidad es más resistente que la creencia. Cuando una opinión se convierte en parte de quién eres, cuestionarla se siente como una amenaza personal. Este es el punto donde el poder cambia de naturaleza. Ya no se trata de persuadir sobre un tema específico. Se trata de integrar una narrativa en la estructura de identidad del individuo. En 2016, investigaciones internas en algunas plataformas mostraron que los usuarios que interactuaban frecuentemente con contenido político tendían a recibir recomendaciones cada vez más homogéneas en términos ideológicos, no porque existiera una orden explícita de sesgo, sino porque el sistema aprendía patrones. Si interactúas con cierto tipo de contenido, es estadísticamente probable que interactúes con contenido similar. La optimización es matemática, pero el efecto es psicológico. El sistema no necesita saber si una narrativa es verdadera o falsa, solo necesita saber si genera reacción. Y aquí aparece una micro-revelación crucial. La manipulación más eficaz no se siente como imposición, se siente como confirmación. Cuando un usuario ve repetidamente contenido alineado con su inclinación inicial, experimenta una sensación de coherencia. El mundo parece tener sentido. Los eventos encajan en un patrón. La repetición crea familiaridad. La familiaridad crea confianza. Y la confianza solidifica la opinión. En este punto, el entorno ya no solo orienta lo visible, empieza a definir lo razonable. Lo razonable es aquello que circula en tu ecosistema. Lo absurdo es aquello que rara vez aparece. Aquí entra en escena un personaje secundario decisivo que rara vez se menciona en debates públicos. El moderador de contenido, no el ejecutivo, no el programador, sino el trabajador que decide qué publicación infringe normas y cuál no. Sus decisiones, muchas veces tomadas bajo presión y con directrices ambiguas, influyen directamente en qué discursos permanecen visibles, y esas directrices evolucionan. A veces responden a crisis mediáticas, a veces a presión gubernamental, a veces a campañas organizadas. El punto no es que exista censura sistemática en todos los casos, el punto es que la frontera de lo aceptable no es fija, es negociada, y esa negociación altera el rango de opiniones disponibles. En 2018, cuando varias plataformas endurecieron sus políticas contra desinformación, eliminaron miles de cuentas y páginas. Algunos celebraron la medida como protección del espacio público, otros la vieron como restricción de pluralidad. Ambas lecturas tienen fundamentos, pero lo estructural es esto: cada ajuste en la moderación redefine el marco discursivo, y cada redefinición altera la percepción colectiva. Aquí debemos introducir otro elemento poco visible: la economía de la indignación. Investigaciones académicas han mostrado que el contenido que provoca ira se comparte con mayor frecuencia que el contenido neutral. La ira no solo activa emocionalmente, motiva acción, comentar, compartir, responder. En un sistema optimizado por interacción, la ira es funcional, no necesariamente porque alguien desee fomentar odio,
sino porque la emoción intensa mantiene al usuario dentro del entorno. El error estratégico original fue no anticipar que la optimización por engagement generaría un entorno emocionalmente sobreestimulado, y en un entorno sobreestimulado, el pensamiento reflexivo pierde terreno frente a la reacción inmediata. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el sistema recompensa indignación y la indignación fortalece identidad grupal, ¿cuánto tiempo pasa antes de que las personas comiencen a buscar activamente aquello que confirma su narrativa? La manipulación ya no es un proceso unilateral, se vuelve interactivo. El usuario no es solo víctima, participa, busca, refuerza, y al hacerlo, consolida el ecosistema. Este es el punto donde la ilusión de autonomía alcanza su máxima sofisticación, porque el individuo siente que está explorando libremente, sin notar que explora dentro de un terreno curado. Imagina un mapa donde ciertos caminos están iluminados y otros permanecen en penumbra. Eres libre de caminar, pero la iluminación orienta tu recorrido. A estas alturas, el sistema ya ha logrado algo decisivo. Ha transformado opinión en identidad, ha transformado consumo en pertenencia, y ha transformado pertenencia en convicción. La tensión aumenta porque todavía no hemos mostrado el diseño completo. Hasta ahora, hemos visto incentivos, errores estratégicos y dinámicas psicológicas. Pero falta una pieza, la pieza que conecta arquitectura tecnológica con poder estructural. Porque cuando la formación de identidad puede ser orientada, y esa identidad puede ser movilizada, el potencial va más allá del debate online. Afecta elecciones, mercados, reputaciones, relaciones personales. Estamos acercándonos al momento en que lo que parecía simplemente un efecto colateral se revela como una estructura coherente, y cuando esa estructura se hace visible, la pregunta deja de ser si te están manipulando. Pasa a ser si reconoces el diseño mientras participas en él. En 2017, una investigación del MIT analizó la velocidad con la que se difundían noticias verdaderas y falsas en redes sociales. El resultado fue desconcertante. Las noticias falsas se propagaban significativamente más rápido, no porque fueran técnicamente más accesibles, no porque estuvieran mejor financiadas, sino porque eran más novedosas y emocionalmente estimulantes. El estudio no afirmaba que las personas prefirieran mentiras conscientemente, mostraba que el contenido que sorprende, indigna o confirma prejuicios se comparte con mayor impulso. Aquí aparece un hecho incómodo. El sistema no necesita fabricar mentiras para distorsionar percepción. Basta con amplificar lo más activador. Y lo más activador no siempre es lo más preciso, pero hay algo más profundo. En 2018, documentos internos de una gran plataforma revelaron que el 64% de las personas que se unían a grupos extremistas lo hacían a través de recomendaciones automáticas, no porque buscaran explícitamente radicalización, sino porque el sistema sugería comunidades similares a sus intereses previos. La recomendación parecía inocente, el efecto no lo era. Este es el momento en el que entra en escena un personaje secundario decisivo, el arquitecto de crecimiento. No el ingeniero de algoritmos puros, no el moderador, sino el responsable de aumentar usuarios activos y tiempo de permanencia. Su misión no es política, es estadística, más conexiones, más grupos, más interacciones. Y en esa misión, los sistemas de recomendación se vuelven agresivos, sugieren amigos, sugieren páginas, sugieren comunidades. La lógica es simple. Cuanto más integrado esté el usuario, menos probable será que abandone la plataforma. Pero aquí surge una micro-revelación estructural. La integración social digital no es neutral, conecta afinidades, y las afinidades, cuando se concentran, intensifican posiciones. Si un usuario interactúa con contenido crítico sobre cierto tema, el sistema puede sugerirle un grupo donde esa crítica es dominante. Una vez dentro del grupo, la exposición es más homogénea. La homogeneidad reduce la disonancia, y la reducción de disonancia aumenta convicción, no porque alguien lo haya obligado, sino porque la comunidad valida su percepción.
Este es el punto donde el consenso comienza a convertirse en espejismo. Cuando ves miles de comentarios alineados con tu postura, cuando recibes cientos de me gusta por una interpretación específica, la percepción de mayoría se solidifica. La psicología social lo llama prueba social. Pero en entornos digitales, la prueba social puede ser amplificada artificialmente, no necesariamente con bots, aunque existen, sino con sistemas que priorizan contenido que ya está generando interacción. Lo que tiene tracción recibe más tracción. Lo que es marginal desaparece. En 2020, durante distintos procesos electorales en varios países, se observó un fenómeno recurrente. La percepción de que todo el mundo está hablando de esto no siempre coincidía con la realidad estadística general, porque el todo el mundo era, en muchos casos, el entorno personalizado del usuario. Este es el espejismo. El consenso no es necesariamente una mayoría objetiva, es una mayoría visible dentro de un entorno curado, y lo visible pesa más que lo estadísticamente representativo. Aquí debemos mencionar un documento menos conocido pero relevante. Informes internos de algunas plataformas reconocían que el algoritmo de recomendación podía amplificar contenido borderline, no necesariamente falso, pero altamente sensacionalista, porque generaba más interacción. No era contenido prohibido, era contenido funcional, y lo funcional se prioriza. El error estratégico que nadie quiso reconocer durante años fue creer que la neutralidad algorítmica equivalía a imparcialidad cultural. Pero un sistema que optimiza por reacción nunca es culturalmente neutro, porque la reacción humana tiene patrones previsibles, y esos patrones favorecen conflicto, identidad y simplificación. A esta altura, la estructura comienza a mostrar coherencia. Tenemos incentivos económicos basados en atención, algoritmos que priorizan interacción, creadores que adaptan tono para maximizar alcance, usuarios que buscan confirmación y pertenencia, recomendaciones que consolidan comunidades homogéneas. No hay una orden central visible, pero el resultado es consistente. Mayor polarización, mayor convicción, mayor sensación de claridad y, paradójicamente, menor exposición a complejidad real. Este es el momento donde el consenso deja de ser deliberación colectiva y se convierte en reflejo algorítmico. Cuando miles de personas dentro de un mismo entorno comparten una narrativa reforzada, el desacuerdo externo parece irracional o malintencionado. El otro no es alguien con interpretación distinta, es alguien desinformado o peligroso, y esa percepción no surgió de un decreto, surgió de exposición selectiva reforzada. Aquí la tensión se vuelve más densa, porque estamos acercándonos a un punto donde el sistema no solo amplifica opiniones, las estructura, les da forma, les otorga cohesión grupal, y las hace emocionalmente resistentes al cuestionamiento. El consenso como espejismo es la antesala de algo más profundo, porque cuando la percepción de mayoría es manipulable, la legitimidad también lo es, y la legitimidad es uno de los pilares del poder. Pero todavía no hemos revelado si este fenómeno es simplemente consecuencia emergente o si responde a una lógica más intencional. Lo que parecía una suma de incentivos empieza a alinearse de forma demasiado coherente. La pregunta ahora no es si el entorno influye, es si el caos aparente tiene un diseño subyacente, y en la siguiente sección, la aparente espontaneidad comenzará a revelar su estructura. En 2019, una comisión parlamentaria europea interrogó a ejecutivos de varias plataformas tecnológicas sobre el papel de sus sistemas en la amplificación de contenido extremista. Las respuestas fueron técnicamente correctas. No promovemos ideologías, no intervenimos en opiniones, solo conectamos personas con contenido relevante. Pero la palabra clave era relevante. ¿Relevante para quién? ¿Relevante según qué criterio? ¿Relevante bajo qué métrica? Cuando se analizaron internamente los parámetros de priorización, quedó claro que relevancia estaba fuertemente correlacionada con probabilidad de interacción, y la probabilidad de interacción estaba correlacionada con intensidad emocional. Aquí,
se produce un desplazamiento estructural decisivo. El sistema no está optimizado para verdad, ni para deliberación, ni para cohesión social. Está optimizado para retención, y la retención depende de mantener activado al usuario. Este es el punto donde el caos comienza a parecer funcional. La polarización genera conflicto, el conflicto genera debate, el debate genera interacción, la interacción genera datos, los datos mejoran el algoritmo mejora retención. La polarización en este esquema no es necesariamente un objetivo ideológico, es un subproducto rentable, pero cuando un subproducto es rentable, se integra en la lógica del sistema. En 2020, durante una investigación interna en una gran red social, se detectó que reducir la visibilidad de contenido altamente polarizante disminuía el tiempo promedio que los usuarios pasaban en la plataforma. La conclusión era incómoda. Reducir intensidad emocional afectaba métricas clave. Aquí aparece una decisión estructural silenciosa: priorizar crecimiento sobre estabilidad discursiva. No se anunció públicamente como tal, no se formuló en términos morales, se tomó como ajuste técnico. Pero cada ajuste técnico reconfigura el entorno cognitivo. Este es el momento donde la narrativa cambia de tono. Hasta ahora hemos visto incentivos, errores estratégicos y dinámicas psicológicas, pero lo que comienza a emerger es algo más coherente. El sistema no solo tolera polarización, la incorpora, la integra como variable funcional, y cuando algo es funcional se estabiliza. Un hecho contraintuitivo ayuda a entender esto. Los contenidos que generan más indignación no necesariamente convencen a más personas, pero sí movilizan a quienes ya están inclinados. La movilización intensa produce señales fuertes para el algoritmo, y las señales fuertes pesan más que las débiles. Así, minorías altamente activas pueden parecer mayorías dominantes dentro de ciertos entornos. Aquí entra otro personaje secundario decisivo: el estratega político digital, no el candidato visible, no el portavoz oficial, sino el equipo que entiende cómo funcionan los sistemas de recomendación. En campañas recientes en distintos países, se ha documentado el uso estratégico de microsegmentación y mensajes diseñados para grupos específicos, no siempre para persuadir al adversario, sino para activar a los propios, no convencer, energizar, porque la energía se traduce en interacción. Y la interacción amplifica visibilidad. Este es el punto donde el diseño comienza a revelarse. Lo que parecía caos espontáneo, debates intensos, confrontaciones virales, indignación constante, responde a una lógica estructural coherente. Un entorno optimizado para activación emocional. Actores que aprenden a operar dentro de ese entorno. Incentivos económicos que refuerzan la dinámica. No se necesita una conspiración centralizada para que el resultado sea predecible. Se necesita alineación de incentivos, y los incentivos están alineados. Aquí la microrrevelación es más inquietante. La manipulación moderna puede no depender de una intención maliciosa única. Puede depender de un sistema donde las dinámicas más divisivas son las más rentables. El diseño no siempre es ideológico, es estructural, y lo estructural es más difícil de identificar, porque no tiene rostro. En 2021, tras eventos de alta tensión política en varios países, algunas plataformas suspendieron cuentas influyentes y modificaron temporalmente sus algoritmos para reducir contenido incendiario. Los efectos fueron inmediatos. Disminuyó la intensidad visible, pero al poco tiempo los patrones regresaron. ¿Por qué? Porque el núcleo del sistema no cambió. La métrica dominante siguió siendo interacción, y mientras esa métrica permanezca central, el entorno favorecerá contenido que active. Este es el momento de máxima tensión antes de la revelación. Lo que parecía una serie de errores técnicos o consecuencias no previstas empieza a adquirir coherencia sistémica. No es que alguien en una sala oscura diseñe cada opinión, es que el sistema está estructurado para producir ciertas condiciones cognitivas, condiciones donde la exposición es selectiva, la identidad se refuerza, la indignación es rentable, el consenso es local, la legitimidad se construye por visibilidad. Y en ese entorno,
La opinión deja de ser simplemente una conclusión individual. Se convierte en el resultado predecible de una arquitectura. Aquí la pregunta inicial adquiere nuevo peso. Si el entorno está diseñado para maximizar activación y tú formas opiniones dentro de ese entorno, ¿qué tan independiente es tu juicio? No porque alguien te haya obligado, sino porque el sistema estructural orienta probabilidades. El caos visible, debates intensos, polarización, enfrentamientos culturales, puede parecer desorden espontáneo, pero cuando analizas incentivos, métricas y efectos, emerge una lógica subyacente, una lógica que aún no hemos nombrado, pero estamos a punto de hacerlo. En la siguiente sección, la aparente espontaneidad se revelará como diseño coherente, y el mecanismo que transforma exposición en convicción será finalmente identificado. Durante años, la narrativa dominante sobre la polarización digital fue simple. La sociedad se volvió más extrema. Las explicaciones variaban. Crisis económicas, desconfianza institucional, cambio generacional, transformaciones culturales. Cada argumento contenía parte de verdad, pero todos compartían una premisa implícita. El caos era espontáneo. Las personas, por razones históricas y emocionales, se estaban radicalizando por sí mismas. Sin embargo, cuando analizamos la secuencia estructural que hemos reconstruido hasta ahora, la espontaneidad comienza a desdibujarse. Tenemos un sistema optimizado para interacción. Sabemos que la interacción aumenta con intensidad emocional. Sabemos que la intensidad emocional fortalece identidad grupal. Sabemos que la identidad reduce apertura al disenso. Sabemos que la recomendación automatizada consolida entornos homogéneos. El resultado no es accidental, es estadísticamente probable. Aquí ocurre la virada estratégica. Lo que parecía una acumulación caótica de efectos colaterales empieza a revelar coherencia, no porque exista un comité central que dicte opiniones, sino porque la arquitectura del entorno produce condiciones sistemáticas. Imagina un experimento social masivo donde millones de individuos interactúan dentro de un espacio que premia reacción, penaliza matiz y segmenta afinidades. Si ejecutas ese experimento durante años, ¿qué resultado esperarías? ¿Más deliberación o más convicción? ¿Más matices o más certezas? ¿Más diálogo o más pertenencia? El sistema no necesita diseñar cada opinión, solo necesita diseñar el entorno donde ciertas opiniones prosperan. Aquí aparece un detalle que cambia la perspectiva. En informes internos de plataformas, muchos publicados durante investigaciones públicas, se reconoce que los sistemas de recomendación tienden a amplificar contenido engaging, incluso cuando ese contenido puede contribuir a divisiones sociales, no porque se persiga la división como objetivo, sino porque la división genera señales fuertes, y las señales fuertes son valiosas en sistemas de aprendizaje automático. La coherencia emerge no desde la ideología, sino desde la optimización. El caos visible, debates acalorados, indignación viral, confrontaciones constantes, no es ruido impredecible, es un patrón amplificado. Aquí la microrrevelación es decisiva. La polarización no es solo un fenómeno social, es una variable funcional dentro de una arquitectura económica. Cuanto más dividido está el entorno, más intensa es la interacción. Cuanto más intensa la interacción, más datos se generan. Cuantos más datos, más precisa la segmentación. Y la segmentación aumenta eficacia publicitaria. La cadena es clara, no ideológica, estructural. En este punto debemos observar algo incómodo. El sistema no necesita que todos estén polarizados, solo necesita que una fracción significativa esté activada, porque esa fracción genera suficiente señal para orientar el algoritmo. El resto simplemente consume. Aquí el diseño invisible empieza a hacerse visible. La arquitectura contemporánea del espacio público digital tiene 3 características clave: segmentación personalizada, optimización por interacción, retroalimentación automática. Cuando estos 3 elementos interactúan, producen entornos donde la percepción de realidad se vuelve local. Tu mundo informativo no es el mundo, es una versión optimizada para tu perfil, y esa optimización
No busca equilibrio, busca retención. Este es el momento donde la narrativa cambia de nivel. Ya no hablamos de errores, hablamos de diseño funcional. El diseño no fue necesariamente concebido para manipular ideológicamente, fue concebido para maximizar eficiencia económica. Pero en sistemas complejos, la eficiencia económica puede reconfigurar estructuras sociales. Lo que parecía desorden emocional colectivo empieza a parecer consecuencia lógica de incentivos alineados, y cuando los incentivos están alineados durante años, el resultado no es accidental, es sistémico. Aquí debemos formular la pregunta central de esta disección. Si la arquitectura está diseñada para amplificar aquello que genera reacción, y la reacción más intensa surge de narrativas simplificadas y polarizantes, ¿qué tipo de opinión prospera en ese entorno? La respuesta es incómoda. Prospera la opinión que confirma, activa y cohesiona. No necesariamente la más verdadera, no necesariamente la más matizada, la más funcional. Este es el punto de inflexión. Porque ahora podemos abandonar la ilusión de que todo es simplemente resultado de emociones individuales descontroladas. Las emociones individuales operan dentro de una estructura, y la estructura orienta probabilidades. Lo que parecía caos se revela como consecuencia predecible, y cuando una consecuencia es predecible, deja de ser sorpresa. Se convierte en diseño, no un diseño conspirativo, un diseño sistémico. En este momento estamos preparados para nombrar el mecanismo. Hasta ahora hemos cartografiado incentivos, errores y dinámicas. Hemos mostrado cómo el entorno orienta exposición, cómo la exposición refuerza identidad, cómo la identidad reduce apertura, cómo la polarización se vuelve rentable. Pero aún no hemos sintetizado todo en una fórmula conceptual. En la siguiente sección, esa fórmula será explicitada, y cuando la nombremos, la percepción del fenómeno cambiará, porque lo que no tiene nombre parece difuso, lo que tiene nombre puede analizarse. Y cuando algo puede analizarse, puede entenderse. Estamos a punto de identificar el mecanismo que transforma exposición en convicción y convicción en certeza personal. El mecanismo que te hace sentir que elegiste, cuando en realidad elegiste dentro de un marco previamente estructurado. Ha llegado el momento de nombrar el mecanismo. Lo llamaremos la cámara de convicción programada. No es una simple burbuja informativa. No es únicamente una cámara de eco. Es algo más sofisticado. Es un sistema que transforma exposición personalizada en certeza emocional mediante retroalimentación algorítmica continua. Descompongámoslo. Cámara, porque delimita el entorno perceptivo. Convicción, porque no solo informa, solidifica creencias. Programada, porque su arquitectura responde a parámetros diseñados y optimizados. La cámara de convicción programada no necesita imponer una narrativa única, necesita segmentar. Funciona en 4 movimientos estructurales. Identificación de inclinación inicial. El sistema detecta tus interacciones tempranas. ¿Qué te interesa? ¿Qué te molesta? ¿Qué compartes? Amplificación selectiva. Prioriza contenido alineado con esa inclinación porque es más probable que interactúes. Consolidación comunitaria. Te conecta con otros que comparten patrones similares, reforzando pertenencia. Retroalimentación emocional. La validación social convierte inclinación en identidad e identidad en certeza. Este proceso no ocurre de manera abrupta, ocurre gradualmente, por eso es eficaz. La cámara no te dice, esta es la verdad. Te muestra repetidamente una versión coherente de la realidad. Y la coherencia produce confianza. Aquí debemos analizar qué sesgos psicológicos activa. Primero, el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar y valorar información que coincide con nuestras creencias previas. Segundo, el efecto de mera exposición. Lo que vemos con frecuencia nos parece más verdadero y familiar. Tercero, el sesgo de grupo. Cuando percibimos que otros comparten nuestra postura, aumenta nuestra seguridad. Cuarto, el sesgo de disponibilidad. Aquello que vemos repetidamente parece más común de lo que realmente es. La cámara de convicción programada no inventa estos sesgos, los instrumentaliza. Y aquí reside su eficacia.
No contradice la psicología humana, la integra. En 2021, estudios académicos mostraron que usuarios expuestos consistentemente a contenido homogéneo no solo reforzaban su postura original, sino que aumentaban su nivel de certeza subjetiva. No necesariamente sabían más, pero estaban más seguros. La seguridad subjetiva es crucial, porque una opinión dudosa puede debatirse, una convicción firme resiste. La cámara no busca necesariamente cambiar tu postura, busca intensificarla, y una postura intensificada genera interacción más intensa. Es un círculo. Cuanto más convencido estás, más reaccionas. Cuanto más reaccionas, más señal produces. Cuanta más señal produces, más el sistema te alimenta contenido alineado. La retroalimentación es el corazón del mecanismo. Aquí debemos aclarar algo esencial. La cámara no es ideológica por sí misma. Puede operar con cualquier narrativa, con discursos progresistas, con discursos conservadores, con teorías financieras, con movimientos culturales, con debates científicos. Su lógica es formal, no ideológica. Optimiza alineación entre inclinación y exposición, y esa optimización genera certeza. ¿Por qué es eficaz? Porque no desafía frontalmente tu autonomía, no te obliga, te acompaña, te sugiere, te confirma. La manipulación tradicional enfrentaba resistencia porque imponía mensajes explícitos. La cámara reduce resistencia porque se percibe como exploración voluntaria. Aquí, la microrevelación es definitiva. La ilusión de elección es parte integral del mecanismo. Cuando eliges hacer clic, cuando eliges unirte a un grupo, cuando eliges comentar, sientes agencia. Y la agencia reduce sospecha. Pero cada elección ocurre dentro de un menú curado. El menú es amplio, pero no infinito, y está ordenado por probabilidad de interacción. En sistemas de aprendizaje automático, el objetivo no es la verdad, es la predicción, predecir qué mantendrá tu atención, predecir qué te activará, predecir qué te hará volver. La cámara de convicción programada convierte predicción en estructura cognitiva. No predice solo qué verás, predice qué reforzará tu identidad, y la identidad reforzada es estable. Aquí es donde el poder se vuelve silencioso. No necesitas censurar directamente opiniones opuestas. Puedes simplemente reducir su visibilidad dentro de tu entorno. Y lo que no ves rara vez compite con lo que ves constantemente. La cámara no elimina la pluralidad del mundo. La filtra selectivamente para cada individuo. Esto fragmenta el espacio público. Dos personas pueden vivir en la misma ciudad, votar en la misma elección, consumir la misma plataforma y habitar realidades informativas casi incompatibles. Ambas sentirán que su visión es obvia. Ambas sentirán que la otra está desinformada. Ambas estarán dentro de cámaras distintas. Aquí el mecanismo alcanza su máxima sofisticación. Convierte segmentación económica en convicción psicológica. No es propaganda centralizada, es personalización estructural. No es un discurso uniforme, es un entorno adaptativo, y cuanto más interactúas, más precisa se vuelve la cámara, más afinada, más coherente, más invisible. Ahora la pregunta inicial adquiere una forma más concreta. Cuando sientes que tu opinión es el resultado de análisis personal, ¿has considerado que la exposición que permitió ese análisis fue cuidadosamente optimizada? La cámara de convicción programada no te dice qué pensar. Te da un entorno donde pensar en ciertas direcciones es más probable, y en sistemas complejos, la probabilidad acumulada se convierte en patrón. Hemos identificado el mecanismo, pero aún no hemos explorado sus capas, porque un mecanismo puede existir. Lo decisivo es cómo se sostiene, quién lo mantiene, quién se beneficia y quién paga el costo invisible. Eso lo veremos en la siguiente sección. Hemos nombrado el mecanismo, la cámara de convicción programada. Ahora debemos diseccionarla en capas, porque un mecanismo no se sostiene solo por tecnología, se sostiene por psicología, por dinámica social y por estructura económica. Si queremos entender cómo se perpetúa, debemos observar sus tres niveles operativos. 1. Capa psicológica, la convicción como refugio.
En el nivel individual, la cámara opera reforzando certezas. Cuando una persona recibe confirmación constante, experimenta algo más profundo que acuerdo intelectual. Experimenta seguridad, y la seguridad psicológica es adictiva. En entornos de incertidumbre, crisis económicas, cambios culturales, transformaciones tecnológicas, la necesidad de estabilidad cognitiva aumenta. Las narrativas claras, incluso simplificadas, ofrecen estructura. La cámara no crea esa necesidad, la explota. Al reforzar exposición homogénea, reduce ambigüedad, y reducir ambigüedad genera alivio. Aquí aparece una